Buen día. Buen día. Buen día a todos. Esperamos que se incorpore Alexandre e iniciamos. Perfecto, esperamos. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bien, bien, bien. Gracias. Expectante del tercer encuentro. Tercero ya, ¿no? Yo estoy medio perdido. Quinto, pero cerramos, hoy cerramos el segundo módulo. Ah, ahí estoy, ahí me entreveré. Ahí estuve viendo que nos mandaron las grabaciones de los anteriores, están muy buenos. Así lo podemos repasar. Sí, sí, porque era largo y sustancioso. O sea que bueno, darle una vuelta más de... Sí, sin duda que hay que volverlos a escuchar un poquito, porque aparte son bastante específicos, por ahí los contenidos, y uno en este horario por ahí que yo entiendo que es un poco para adaptarlo al horario de Portugal, a nosotros nos suena el teléfono demasiadas veces en curso y nos corta mucho. Entonces está bueno poder después a la nochecita, cuando uno está más tranquilo, pegarle una repasada a los videos. Sí. La verdad que sí. Buen día, Alicia, Javier, Fidel, ¿cómo les va? Buen día. Buen día, Julio, ¿cómo Bien, estás? con un poco de frío en Salta nomás. Pero ya está saliendo el sol, Fidel, ya está calentando un poco. Sí, muy de a poquito, te digo, muy de a poquito. Se vino el invierno en serio. Sí, el horario es casualmente para Portugal. Sí, el horario es casualmente por lo que vos decías, Carlos, tu comentario es por Portugal, ¿no? Allá son, ¿cuántas horas tenemos de diferencia? 4 horas, sé que ya están entrando, están a tarde ya. Sí, yo estuve haciendo un curso con Israel que arrancaba a las 6 de la tarde acá Argentina y para ellos era como la 1 de la mañana. Y como lo ofrecieron ellos al curso, tenían que darlo a la 1 de la mañana, ellos nos decían, arrancar a la 1 de la mañana, estaba complejo. Ahí está conectándose Alexandre. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alexandre. Buenas. Ya le hemos dicho buenos días a los que están acá en Argentina, lo mismo. No sé si está conectada Carolina Donis. Yo pienso que sí, la veo en los participantes. Bueno, buenas tardes. ¿Te parece, Alexandre? Tenemos inicio, ¿no? Sí, por mí lo puedo empezar. Bueno, ya habiendo hecho los saludos protocolares, digamos, más informalmente, le damos gracias a todos por la participación en esta quinta reunión, con la cual vamos a cerrar el segundo módulo. Tendríamos que pensar en sistemas de innovación eficientes basados en asociaciones público-privadas y, por otra parte, creo que debemos elaborar una plataforma para dar voz a los actores no habituales, ¿no? El resultado al que se quiere llegar es lograr equidad territorial en materia de desarrollo económico provincial y del mismo modo en las empresas, identificando a los grupos o sectores objetivos y elaborar una hoja de ruta que sirva de orientación para acoplarse a las cadenas de valor globales, ¿no? Eso en definitiva es el objetivo y la razón de este módulo y pensando en futuro. La próxima reunión, tengo entendido que es el 23 de junio, ¿no? Sí. A la cual también a todos los invitamos y le agradecemos porque recién decíamos, Alexandre,
que este horario está establecido para que puedan ustedes participar en un horario más o menos cómodo, pero aquí estamos en Argentina, es por la mañana, que por ahí nos requieren otras actividades. Yo me voy a desconectar a seguir Julia, y Virginia, Julia López y Virginia Galindo. Yo tengo una audiencia con el cónsul de Paraguay, así que en algún momento me voy a retirar. Muchas gracias y si te parece, Alexandre, damos por iniciado. Sí, vamos a empezar. Hola a todos. Espero que me escuchen bien. Hoy voy a hablar un poquito de cómo hacer RIS-3. Habemos creado lo contexto, hay invertido un poquito en las últimas sesiones, las últimas 4 sesiones, en vos hablar sobre la política de innovación en Portugal, cómo la habemos montado, qué estábamos haciendo, un poquito de RIS-3, mas sé que vosotros vos interesa saber cómo hacer RIS-3 a la práctica. Y por lo tanto, hoy vamos a empezar a discutir un poquito las cuestiones más de metodología. Después podemos intentar hacer un ejercicio un poquito más práctico de cómo podemos hacer. Y por tanto, yo estoy al fin de la presentación. Vamos aquí. Estos son los 6 pasillos formales de construir una estrategia RIS-3. La idea es que consigamos encontrar un conjunto de tópicos que puedan ser las prioridades de innovación y de desarrollo de una región o de un país, y que eso sea el resultado de un proceso amplio de participación. Y aquí está una de las primeras innovaciones de RIS-3, la idea de que la estrategia debe ser el resultado de un proceso colectivo que envuelva todos los agentes relevantes para la economía, no solamente los tradicionales, las empresas, las universidades, mas también la sociedad civil, para que haya una conciencia clara de que esto es un proceso que debe envolver todos y que el resultado final de la estrategia es también los resultados del trabajo individual de cada uno. Por otras palabras, no solo la estrategia debe ser el resultado de un proceso de amplia participación para que haya más información, más detalle, que podamos diseñar una estrategia mejor, mas también es claro que lo suceso de una estrategia depende de la capacidad de movilizarmos los actores. Y muchas de las veces lo que veíamos aquí es que cuando corre algo mal, la culpa es de los políticos o de las instituciones. Y comprendemos que tenemos que envolver las personas para que ellas sientan que participan del proceso, que el proceso es importante y que ellas van a tener una influencia sobre el resultado final de la estrategia, de las políticas, y como tal también son responsables por los resultados de esas políticas. Este pensamiento colectivo es muy importante y pienso que es algo que se ha perdido en las sociedades occidentales, que es casi un déficit democrático, porque no hay una efectiva consulta pública de las personas, no hay una efectiva participación de los actores a la construcción de las políticas. Y tendremos a ter un abordaje que es mucho de cima a abajo. Y por lo tanto, esto era lo principio de RIS-3, encontrar una forma nueva de construir estrategia y después de conseguir concretizarla en prioridades. Como he hablado en la segunda sesión, pienso, eso era lo concepto, y lo concepto era encontrar después un conjunto de dominios, de prioridades sectoriales o no, que de alguna forma significasen un mayor enfoque de los instrumentos de política pública. La idea era que si consigue encontrar las prioridades, le consigue encontrar un número pequeño de prioridades, al que las políticas puedan ser más consecuentes con la estrategia. Y eso era un ejercicio muy importante. Y por lo tanto, la Comisión Europea ha establecido 6 etapas para de alguna forma nos guiar al desarrollo de una estrategia de especialización inteligente.
La primera, ya vamos a ver cómo lo hacemos, mas la primera tiene que ver con un diagnóstico. Saber lo que somos. Lo que somos no solo lo que... Yo ahora estoy con feedback. Pienso que ahora está mejor. Ok. La idea era, el primer paso es diagnosticar, caracterizar lo que somos. Eso es una parte que es estadística, que es caracterizar la parte de lo capital humano, de cuáles son las especialidades de lo talento que tenemos en la región, caracterizar los números, porque el efecto de masa es muy importante, la cantidad. Lo mismo para la actividad económica y también identificar algo que pueda ser distintivo por naturaleza. He hablado de eso, que son los activos que no tienen un perfil científico, mas tienen un perfil natural o cultural y que pueden ser algo de diferenciación. Y por lo tanto, la primera etapa es caracterizar lo contexto y lo potencial que tenemos instalado. Eso es algo muy importante. La segunda parte tiene a ver con la gobernanza y vamos a ver eso en detalle, mas de una forma resumida este primer slide. La gobernanza, porque vamos a tener dos tipos de gobernanza. La gobernanza durante el proceso de establecer prioridades y crear este racional de prioridades, y la gobernanza durante la implementación de estrategia. A Europa habemos sido muy buenos a la primera parte, no tan buenos a la segunda parte. Y eso es algo que puede cambiar y debe cambiar. A la primera parte, la gobernanza pasa mucho por envolver los actores, encontrar un modelo de consulta amplia de las poblaciones que permite que las personas colaboren en la identificación de las prioridades de una forma organizada. ¿Qué quiero decir con eso? Si abres un foro y le preguntas a todos qué achas tú que debe ser la prioridad, vamos a tener algo como imposible de gestionar. Por lo tanto, habemos apostado en una lógica de gobernanza ordenada, donde, tirando partido de la lógica del paso 1, del análisis del contexto, creamos un conjunto de ideas, de retos, de potenciales líneas de prioridad y la consultamos en grupos partidos. Grupos donde vamos cambiando la participación, mas que nos permitan alguna rotación. La idea, por ejemplo, aquí lo que habíamos creado, grupos pequeños de 15 a 20 personas, representantes de la hélice cuádrupla, con personas de la universidad, de empresas, de los organismos públicos, etc., un esquema rotativo, en que un tercio de los miembros se cambia cada 6 meses. La idea es que las reuniones que se realizan van evolucionando el tema, más que los temas no son capturados por ninguna idea específica o ninguna persona específica. Y para introducir novedad es necesario que las personas cambien. Y por lo tanto teníamos un sistema de rotación que hasta cada 6 meses lo trocábamos una parte de los grupos. La parte que permanece permitía garantir alguna continuidad en los trabajos y no una ruptura difícil de gestionar, mas era una ruptura progresiva parcial que al fin de 18 meses todo el grupo era nuevo, no tenía ninguno de los participantes iniciales. Y durante este proceso se creaban la idea de que tendríamos que tener algunos actores que asumiesen una responsabilidad futura. Ella explicó cómo. Mas este principio de gobernanza era mucho de envolver los actores, estimularlos a una participación en estos grupos pequeños. Si fuera un grupo muy grande, se torna poco gestionable. La segunda parte de gobernanza es envolver estos grupos también al diseño de políticas públicas cuando estamos a ejecutar la estrategia. Y aquí sí ha sido un problema muy grande en Europa, porque los organismos están más preparados para
oír hablar de estrategia, mas no están tan preparados para partilhar, compartir, pelo menos un poquito, las decisiones de cómo se implementa la política. Y la idea de RIS3 era no que los actores gestionen la política pública, más que los actores pueden influenciar la política pública y su diseño. Por ejemplo, que ha sido aquí un problema en Europa. A la gobernanza identificas una área específica de que piensas que es importante para el país, mas para después ser consecuente con la estrategia, es necesario que los instrumentos de política pública cambien para responder a eso. Mas había una resistencia muy grande de los organismos del Estado de cambiar los instrumentos, porque siempre han hecho de aquella forma. Es un territorio privado del Estado y a ver quién hablase, quién propusiese una diferencia, un cambio de las políticas públicas, la forma como se hacen, se gestionan, era un problema. Y aquí la gobernanza ha sido también muy difícil de implementar en Europa. Tenemos que mejorar la transición entre estrategia y política. Y esa transición debe ser impulsionada por estos movimientos participativos. Costumo decir como ejemplo que a Grecia antigua, antes de decidir algo, se reunían todos a la plaza para discutir. Aquí es un poquito lo mismo. Ahora hacemos bien la parte vamos a discutir, mas después cuando vamos a decidir qué hacer con eso, normalmente es un grupo más reservado y no debería ser. Esto no significa que no es necesaria una coordinación de cima a abajo. Es necesario. Ni Argentina, ni Chile, ni Portugal, ni España, ni Italia tienen una sociedad desarrollada suficientemente para tener un sistema mayoritariamente de abajo para cima, para arriba. Eso no existe. Un día, tal vez. Eso es posible en Dinamarca, es posible en Noruega, mas en Suecia. No es posible en países que ainda están estruturando su sistema gubernativo en estadios más retrasados o más avanzados, más que están haciendo. Y por lo tanto, tenemos aquí en la gobernanza algunos retos interesantes. La idea de RIS3 es que con de estos dos pasos, nosotros seamos capaces de identificar primero lo que queremos ser, sabiendo de paso uno lo que somos, sabiendo, envolviendo los actores, intentar discutir de una forma seria y amplia que Portugal, en este caso Salta, puede ser en el contexto de Argentina y de América do Sul y del mundo. Porque sabemos las características de Salta. Sabemos, envolviendo los actores, podemos percibir las cosas que no se ven a los números, la parte calitativa que viene de las personas que tienen una experiencia muy específica, muy particular, y que podemos tirar partido de eso. Mas, teniendo estos datos, ¿qué hacemos con ellos? Lo primero es crear una idea de lo que queremos todos ser de aquí a 10 años. Queremos tener más dinero, claro, queremos ser más felices, claro, mas tenemos que tener una idea de cómo Salta se va a dar a conocer al mundo. No debemos jugar apenas al campeonato nacional. La idea es que esta visión no es solo para distinguir Salta dentro de Argentina. Eso interesa poco. Perceber cómo Salta se posiciona al menos a lo contexto de América Latina. Cómo Salta se puede afirmar, qué tiene de diferente, qué puede ser diferente. Y cuál es la visión que nosotros, los actores, pueden construir en común para guiar, nortear lo desarrollo de la estrategia. Y cuando defendemos una visión, y te voy a dar un tiempo en algunos instantes, podemos después pasar a las prioridades. La visión, por ejemplo, de la región de Lisboa, Lisboa es la capital, es de ser un centro cosmopolita, un centro muy interesante para vivir, donde se confluye el talento, la cultura y la innovación. Por lo tanto, Lisboa, que es una posición de una capital,
de un país interesante para vivir en el contexto europeo se ha posicionado como aquí es un sitio interesante para que lo capital humano de Europa y del mundo se venga a vivir, venga a crear sus empresas, venga a desarrollar actividades, porque somos una capital, somos una zona con mucha cultura, con buen ambiente, grande calidad de vida, y por lo tanto estamos definiendo con esta idea, este principio, la lógica de especialización, de movilización de todos, para lo que creamos. Ainda no son las prioridades específicas, es una visión de conjunto. Por ejemplo, al norte, la visión, el norte es una región industrial, por excelencia, y la visión era un poquito diferente. La idea del norte era afirmar el norte como una región de modernidad industrial dentro de Europa. Y por lo tanto, continuar a ser una región industrial donde se combina la modernidad, lo digital, con todo que es lo norte, su componente muy de industria. Combinando también aquí siempre cultura y creatividad. Hay un aspecto común a las visiones de Portugal que va a ser determinante a los próximos 20 y 30 años, que tiene a ver con el talento. Percibimos hoy que lo talento será lo factor clave para el desarrollo económico a 20 años. Son las personas, lo capital humano, la capacidad de estas personas de cambiarem a ellas propias para se adaptar a nuevos retos empresariales y competitivos. Y ese nuevo talento que vosotros encontran en vuestros hijos de 20 años, de 25 años, ellos procuran cosas diferentes que nosotros procurábamos. Dinero es importante, pero tampoco es lo principal. Ellos procuran otras cosas, calidad de vida, la parte ambiental, la parte cultural. Y sabemos que si crearmos este espacio de calidad, podremos retener este talento. Incluso hoy a lo que llamamos los nómadas tecnológicos, personas altamente calificadas que viajan por el mundo y se establecen en países completamente diferentes de los suyos porque procuran algo más, sea un contacto más próximo con la naturaleza, sea porque no quieren estar en un ambiente más creativo, sea por diversas razones. Hay aquí un proceso de mantenimiento de talento y de atracción de talento. Y por eso, esta etapa tercera, que es identificar lo grande reto común, en Portugal se ha adoptado siempre la idea de calidad de vida y la parte cultural y creativa por causa de retener al talento. Después, cada región se ha adaptado en términos de propuesta futura de desarrollo al entorno de sus características. Al norte, como os dice, mucho industrial. Lisboa como una ciudad capital, tirando partido de la parte cosmopolita, de como dicen los ingleses, la vibe, etc. Y por ejemplo, Algarve, que es una región turística, se posicionando claramente como una región de destino también para para quien quiera tener una diferencia de vida con un ambiente en términos de cálido, muy más cálido que el resto del país. O por ejemplo los Azores, al medio del Atlántico, que se han posicionado, han percibido que la grande más-valía que tiene Azores, si lo conoces, son un conjunto de islas que Portugal tiene al medio del Atlántico, que son islas volcánicas, llueve muchísimo, no es tan bueno para turismo, y por lo tanto, ¿cómo podríamos crear una estrategia allí? Lo que ellos tienen más gado, más vacas, gado vacuno, que personas. Mas ellos son la definición de todo que es naturaleza biológico, porque ellos no tienen polución, tienen muy poco, no tengan densidad poblacional, tienen algo, y están al medio del océano. Por lo tanto, para ellos,
la asignatura, su firma de identificación es ser una región sostenible, ser una región que se afirma por la calidad de vida ambiental. No es la parte cultural, no es la parte económica que se debe desarrollar, claro, mas lo grande característica es la naturaleza y la pureza de esa naturaleza. Eso ha sido algo que Azores está intentando valorizar, por ejemplo, mesmo a la producción agroalimentaria. Porque la idea es certificar el leche, el queso, un conjunto de productos con productos biológicos, porque son biológicos por naturaleza. No están contaminados, los territorios están muy poco contaminados, al contrario del continente europeo. Allá no hay polución de aire, no hay polución de nada, están en medio del Atlántico. Tengo esas características. Ellos están exportando, intentando valorizar estos productos por lo lado de la valía nutricional y la pureza nutricional. Y no tanto por una lógica de que mi leche tiene más vitaminas que lo otro, que eso no será real, mas la idea de que son más puras, más orgánicas, más biológicas, es algo que hoy al mercado da muy retorno. Y por lo tanto, a la paso 3 encontrar algo que sea un trazo característico que pueda movilizar los actores en torno de eso. Lo paso 4, que voy a dar la metodología que utilizamos en Portugal, es cómo identificar las prioridades, porque la visión es una lógica transversal, horizontal. Yo quiero intentar hacer eso. Y ahora, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cuál es mi enfoque? Debe ser la salud, debe ser las industrias agroalimentarias, ¿cómo lo trabajar? Y esa es la parte que es crucial. Si defines prioridades muy amplias, no estás definiendo prioridades ninguna. Si defines prioridades muy estrechas, estás creando una rigidez que también no es deseable. Por lo tanto, tenemos que encontrar una forma de establecer prioridades, ya vamos a ver cómo, que nos ayuden a escolher, porque especializar depende de escolher. Con base en estas prioridades, podemos pasar al paso 5, definir las políticas, los instrumentos que son necesarios para acelerar esta transformación y al mismo tiempo diseñar los planos de acción. Los planos de acción son muy importantes, porque cuando defines una estrategia, habemos experimentado eso en Portugal y aquí habemos observado un retroceso. Entre 2007 y 2014, habíamos apostado en usar estos planos de acción, identificando un conjunto de proyectos previamente, que son proyectos áncora, proyectos que eran estructurales, que tengan un significado grande dentro de una región, que concentraban los recursos de una forma significativa. Y por lo tanto creábamos dentro de la red de innovación un conjunto de pivots que podrían tener impacto. De 2014 para acá, habíamos olvidado un poquito eso de los planos de acción e intentábamos que fuese la generación natural del mercado. Habemos perdido alguna eficacia, porque es importante que los instrumentos sean implementados de una forma híbrida. Por un lado, que los instrumentos estén alineados con la estrategia y con las prioridades, mas que den libertad a los actores para decidir qué quieren. Mas también es, en paralelo, importante encontrar 3 o 4 proyectos denominados de grande dimensión que tengan un efecto catalizador, movilizador de todos. Y sobre todo, contribuyen para algo que es muy importante para Salta, con certeza, porque es también muy importante para Portugal, que es la visibilidad internacional. Vamos a ver que en cualquier de estos casos de Salta, España, Portugal, América Latina, la inversión directa extranjera, especialmente aquella que es calificada, aquella que aporta tecnología, es algo que puede acelerar la transformación económica. Es muy importante.
más la percepción y el conocimiento que esos inversores tienen de Portugal, de Argentina, de Salta, es una percepción que tiene dos problemas. Lo primero es que es pequeña, no la conocen. El segundo es que lo que conocen muchas de las veces es mala información. Solo tienen lo que viene en las noticias, la parte mala o la parte menos buena. Y no, es importante crear puntos de atracción, de conexión al exterior, y estos proyectos de mayor dimensión tienen ese efecto de ser más visibles, más fáciles de promover internacionalmente. Por ejemplo, uno de estos proyectos que ha sido creado en Portugal ha sido el Instituto Ibérico de Nanotecnologías, una joint venture entre Portugal y España, y que ha creado una unidad muy específica. Solo hay otra unidad semejante en términos de infraestructura al mundo. Por lo tanto, cuando quieras realizar testes muy específicos a la unidad de nano, solo puedes realizar en Portugal, en otro país. No me recuerdo, pienso que es Japón. Eso ha creado un señal, ha creado que en torno de Braga hay competencias científicas de gran calidad y que puede ser una área para que empresas tecnológicas que están a la vanguardia de la producción de nuevos materiales se puedan instalar. Es un ejemplo de cómo lo podemos hacer y podemos generar un modelo más amplio. Te doy otro en términos de la salud. Algo que es muy característico aquí es que al nivel de universidades hay muchos centros de investigación pequeños. Nosotros habíamos creado un proyecto grande para promover la fusión, perdón si mi español no es bueno, pero la fusión, la junción de centros. La idea es, no podemos tener un centro con 2 personas aquí, 3 personas acolá, 10 personas acolí. Creamos un proyecto para que dábamos dinero, pagábamos nuevas infraestructuras, mas solamente si hubiese una junción de los centros. No era una junción física, era una junción organizacional. No era solamente compartir un edificio. No. La idea es que progresivamente los institutos desaparecerían individualmente y pasaría a haber un solo. La ventaja de eso es que pasas a tener un actor que por su dimensión, su escala de operación, pasa a ser visible internacionalmente. Y también genera un efecto de arrastramiento, de arrastro sobre los otros, que es muy grande, y eso ha sido interesante. Por lo tanto, aquí al paso 5 pasa mucho por definir y diseñar los instrumentos de política, y después intentamos compatibilizar eso con un plan de acción que nos ayude a implementar la estrategia. Por fin, al paso 6, la cuestión de integrar los sistemas de monitorización y evaluación. Na práctica, si queremos ejecutar bien una estrategia, necesitamos de datos para percibir si estamos haciendo bien o mal, y precisamos de mecanismos para lo hacer. Te voy a dar un ejemplo, comenzando por el paso 1, que tiene a ver un poquito cómo vamos a hacer aquí, como ves, análisis do contexto y cómo creamos algunas de las cosas. El análisis do contexto está en mis datos ao contrário, mas vamos a comenzar por el análisis de contexto. La primera cosa a hacer es lo que llamo aquí de hacer un mapping de los activos regionales. Me podéis decir, todos nós sabemos cuáles son los activos regionales. Probablemente, mas quando hacemos un ejercicio estructurado, escrito, de identificar los activos, también fica más claro la importancia relativa de cada uno. Si comenzamos a tener datos, percibimos que hay unos más importantes que otros, y hay unos que se calhar pueden agregar otros, y por lo tanto tenemos una imagen, una fotografía más clara sobre lo que es la región. Y eso es importante, calificar, identificar todos los activos, los tecnológicos,
los culturales, lo capital humano, la población, saber cuántos son los jóvenes, si la población está envejecida, si no, cuál es el nivel de calificación. Eso es lo mapping, es un diagnóstico cuantitativo extremo con un aporte cualitativo que cualifique un poquito eso. Para ayudar a eso, hay aquí dos cosas importantes. Primero, lo que ves en 2.2, que es hacer un mapping también de todo que es las infraestructuras de investigación. Como decía, vamos a pegar en las universidades, los centros tecnológicos, todo que trabaja sin ser la parte empresarial. Ya vamos a llegar a la parte empresarial. Mas sin ser la parte empresarial, vamos a identificar todo. La componente de infraestructura, de edificio, de equipamiento, mas también la componente de organización. ¿Cuáles son los centros de investigación que existen? ¿Cuál es su dimensión en términos de personas a tiempo integral? Y cuando vas a hacer esto, vas a percibir muchas cosas. Por ejemplo, aquí frecuentemente ves un centro de investigación que tiene 100 personas, mas cuando lo haces en términos de tiempo integral de las personas, los 100 son 15 o 20, porque están allí y en más lados. Tenemos que tener una percepción de la dimensión clara y por lo tanto este ejercicio de inventario, de identificación es muy importante para percibir lo que tenemos. Al 2.3, olhar para a parte del ecosistema que está entre la universidad y las empresas o la nueva economía. Aquí olhar para los clústeres, sea de una forma formal o informal, cuáles son las áreas empresariales donde hay una concentración. ¿Por qué hay esa concentración? ¿Porque hay cooperación entre ellos o simplemente porque esa concentración ha sido decretada políticamente? Porque a veces también acontece eso. Olhar para los clústeres y como dice anteriormente en otra sesión, por ejemplo, yo utilizo muchísimo los clústeres alemanes para tener información sobre las tendencias, sobre los retos que vienen ahí en términos tecnológicos. Y por lo tanto la idea es ver lo que tenemos. Y los clústeres es la realidad en términos de cantidad empresarial de Salta. Después de olhar para la parte que está al entorno de las empresas y entre las universidades, los centros tecnológicos, las incubadoras de empresas, los parques de ciencia y tecnología, y percibir lo que hay y cómo hay. Sabiendo que se quiere estimular, por ejemplo, nuevas empresas de base tecnológica, se quieren startups, eso significa que vas a tener que tener estructuras de incubación, estructuras que faciliten la empresarialización del conocimiento. Eso es claro. Después, por ejemplo, para un parque de ciencia ya depende muchísimo si piensas que puedes atraer empresas ya creadas que necesitan de más espacio. Por lo tanto, aquí era mapear. El ejercicio de mapeamiento es importante porque nos da la realidad. Muchas das veces pensamos, aprendemos mucho con eso. Algo así, por ejemplo, las incubadoras en Portugal, algunas de ellas estaban llenas. La idea es, necesitas de más incubadoras. Mas también nos apercebimos que las incubadoras, algunas tenían ocupantes a más de 7 años. Eso no debe acontecer. Una empresa, una startup debe crecer y a 3 años al máximo salir para una institución diferente. Hasta puede ser una institución de aceleración, nuevamente una institución con algún soporte del Estado, más diferente. No debemos perpetuar empresas que no crecen, empresas anás. Ellos deben crecer. Y por lo tanto, este ejercicio de mapping es muy importante para percibir las infraestructuras que tenemos. Antes de comenzar a invertir en nuevas infraestructuras, de percibir si están ocupadas, si no están, por qué no están. Aquí hay algo aquí, si un día quieres invertir en esa área, que es un buen ejemplo, o un malo ejemplo, mas donde se aprende mucho, que es el caso de España. España ha invertido en todas sus regiones en parques de ciencias de tecnología incubadoras. Y ha tenido un fenómeno que los españoles llaman parquetazo, porque muchos de ellos no fueron bien concebidos. Hay una lógica, hay un racional por detrás de eso. Y lo que ha acontecido es que ellos han quedado por llenar o
al contrario, simplemente han absorbido todo tipo de empresas y no las empresas para las cuales han sido creados. No son empresas tecnológicas, más empresas de trabajo temporario, cosas de eso que ocupan mucho espacio, mas no son lo que quieres con algo de esta área. Haciendo este análisis, una cosa muy importante es hacerlo benchmarking. Y vosotros con estadísticas se pueden comparar de una forma muy simple con las otras regiones de Argentina y con las regiones de América Latina. La idea aquí es percibir un poquito cuál es nuestra posición en términos de productividad del trabajo, de rendimiento per cápita, de calificación de las personas, de demografía, y con eso de exportación, y con eso nosotros de indicadores de I+D, por ejemplo, cuál es lo montante de inversión en I+D al PIB, y con eso conseguir tener una percepción de cómo nos comparamos con los otros. Esta idea de nos compararnos es muy importante para que lo podamos después caracterizar. Después, algo que tiene a ver un poquito con lo que es la lógica de especialización, que es, en la práctica, pegar en todo lo que es la ciencia y las universidades que tienes ahí y ver cuál es el perfil de formación de grados que tenéis. Las publicaciones científicas, ¿dónde están? Porque ellas están todas clasificadas. Eso nos da una idea de lo perfil científico de la región y lo mismo lo puedes hacer con índices de especialización para las empresas, percibir cuáles son las industrias de actividades económicas dominantes. Eso nos da una idea del contexto. Una nota importante, lo facto de nuestra realidad hoy ser una, no quiere decir que estamos condenados a mantenerla. Podremos querer cambiarla, mas es siempre bueno conocer dónde partimos, porque para cambiarla necesitamos de saber lo que tenemos que crear para poder hacer ese cambio. Y por fin algo que es crucial, que es na práctica un sumario, una síntesis de esta análisis, que es un análisis SWOT. La análisis SWOT de fortalezas, de oportunidades, de amenazas, etc. Es una análisis clásica, pero debe ser una análisis aquí un poquito agresiva. No debe ser un análisis como muchas veces vemos en documentos, un análisis que es muy poco fuerte. Es un análisis normalmente que no quiere ferir ninguém, no quiere incomodar, y por lo tanto vamos a decir las fuerzas que son obvias, las fraquezas que son obvias. Aquí debe ser un análisis que tira partido de análisis estadística que ha sido hecha. Y por lo tanto lo que hacemos en Portugal ha sido un poquito eso, encontrar y hacer este mapeamiento, esta cuantificación de los resultados para que pudiésemos construir una análisis científica. Y aquí podemos decir un poquito los resultados para Portugal o para algunas de sus regiones. Aparte de fuerzas, el desarrollo del sistema de innovación en términos de formación de capital humano. Portugal ha dado un salto tremendo. Hoy tenemos una performance muy buena ahí. Al fraquezas, hay que decirlo, hay muy poca cooperación en Portugal. O, por ejemplo, cuando decimos que la productividad en Portugal es baja, también decir que es baja por varias razones. Te digo algo así. Si vas a ver o Global Competitiveness Report de World Economic Forum, vas a ver que Portugal está en la posición 34, si no me olvida. Mas cuando vas a ver, por ejemplo, la parte de las instituciones, estás a 30. Qué bueno. Mas si repartes un poquito la componente de instituciones, vas a ver que a eficiencia legal del sistema legal estás a posición 113, que significa que es muy malo en comparación. Si vas a ver cosas como la carga burocrática, los costes de transacción, la forma como las empresas nos ven es la posición 96. La transparencia del gobierno, 91. Esto significa, como habíamos visto, que de facto, na análisis SWOT debemos decir eso, que tenemos un sistema legal que es complicado, que no favorece las empresas,
muchas das veces no tiene a ver con las leyes de trabajo, tiene más a ver con la forma como implementamos las leyes y con la calidad de las leyes y de las organizaciones gubernamentales. Y eso es algo que no debemos tener miedo de escribir para que podamos cambiar. Por lo tanto, aquí la parte de análisis de contexto pasa mucho por eso. Retornando atrás para la parte de gobernanza, sobre todo en la parte de crear la RIS3. La primera dificultad pasa por envolver los agentes. Estamos todos fartos de ser llamados por el gobierno para hablar sobre un tema. Y al fin, es muy difícil de percepcionar cuál fue el valor añadido de estar allí una tarde entera a hacer esto. Un poquito como se callar algunos de vosotros que están aquí, lo piensan lo mismo. Espero que no, mas la idea es un poquito esa. Cuando llamamos a las personas pensamos, sí, yo voy a participar y después. Cuando nos preguntamos por qué las personas no votan, tenemos una taja muy grande, no sé cómo es en Argentina, si lo voto como en Brasil es obligatorio o no, mas en Europa no es obligatorio. Y cuando hay unas elecciones, tienes una taja de personas que no votan que ultrapasa los 50%, porque las personas no están motivadas, piensan que para qué yo voy lá, ganen un o el otro, va a ser más o menos lo mismo. Eso es algo que debemos contrariar para que la RIS3 funcione, que la parte de política de innovación funcione. Que es algo diferente, es algo muy, muy específico que necesita de esta lógica sistémica de envolvimiento. Y aquí era muy importante envolver a los actores. Lo que ha funcionado mejor ha sido la creación de grupos de trabajo, mas en una lógica de opau y de la cenoura. Pienso que es cenoura que se dice en español. La idea era, tenemos que ser agresivos, es decir, si vosotros no participáis, va a ser así. Si participáis, podremos cambiar. La idea ha sido estimular, porque las personas tendrían que percibir que estábamos serios, que queríamos ejecutar eso y que estábamos serios sobre lo que queríamos ejecutar, que teníamos una idea, mas estábamos completamente disponibles a cambiarla si colaborasen con nosotros. Hacer con que los tiempo que nos estaban dando fuese provechoso, fuese bueno para las personas, fuese una discusión elegante. Y para ser elegante, la primera parte del gobierno, presentando el contexto, el análisis, y diciendo, olhando para aquí, nosotros queremos desarrollar, queremos hacer esto, mas con humildad nos decimos, queremos aprender con vosotros y estamos disponibles para cambiar. Ese espíritu de colaboración efectiva ha sido muy importante. Después, partir los grupos en pequeños grupos, en grupos mayores. Los pequeños grupos más especializados, siempre dentro del tal modelo rotativo, y los grandes grupos más transversales, donde todos discuten con todos. La idea es que los pequeños grupos de 15, 20 personas, con la idea de rotacionar un tercio, cada 6 meses un tercio sale, entra un tercio nuevo de actores, para que 18 meses después las personas que están allí sean completamente diferentes y puedan aportar algo. Mas la idea era que ese grupo se mantuviese ao longo do tempo, funcionasse e fosse produzindo um documento sobre aquilo que era a visão do grupo. Esse grupo elegia um representante. Esse representante integrava um sistema superior onde há um debate mais alargado, mas onde estes representantes discutiam um pouquinho como integrar uma prioridade com outra. Por exemplo, depois de fazer este trabalho em saúde, importa perceber como conectar saúde com os componentes digitais e com alguém que está trabalhando na lógica digital. Ou perceber como é que o digital pode trabalhar com os sistemas de produção. E encontrar estes pontos e criando duas camadas, uma camada muito operativa de um grupo de trabalho estrecho com estes cambios e uma camada mais de governança superior, onde está o Estado também representado,
donde los diferentes representantes de estos tópicos, de estos grupos de trabajo, se representaban, mas también en un espacio abierto a la participación de todo y cualquier ciudadano. Esto significa en grupos mayores, más grandes, con mucha capacidad. Envolviendo los actores, lo primero de reto es identificar una visión común, lo que queremos para Salta. ¿Por qué lo queremos? No es para Salta en términos de lo que yo represento, es que puede ser Salta. Y debemos ser ambiciosos, debemos ser ousados. No, aquí no debemos ser humildes, debemos querer lo mejor y copiar los mejores. Si mi objetivo es ser como una región de los Estados Unidos, si yo quiero ser San Francisco, tengo que percibir lo que soy y percibir que estoy muy lejos de eso, mas tengo que percibir lo que ellos han hecho para ser San Francisco, para tener algo como Silicon Valley a la escala de Salta. Y percibir eso es muy importante, mas tenemos que ser ambiciosos. Identificar una visión que de alguna forma las personas consigan comprender que hay un cambio y que hay una intención clara de mudar las cosas. Y esa visión debe ser apropiada por todos. Obviamente es necesario crear espacios de interacción y, por lo tanto, para além destes grupos y de estos procesos, hoy hay un conjunto de herramientas digitales que permiten que las personas participen y a través de formularios, de Google Forms, etc., es muy fácil que las personas puedan hacer sugerencias de cambios, etc. Es importante mantener este debate vivo. Y para lo mantener vivo es decir también algo muy claro a los actores, mas eso es político, depende de la calidad y la voluntad de políticos, que es, nos vamos a hacer diferente. Si nos ayudáis, lo haremos mejor. Si nos ayudáis, lo haremos al mismo, más peor. Por lo tanto, es bueno que todos participáis. Y por fin, lo que llamamos la parte más de encuadramiento, uno de los problemas que habíamos tenido con RIS3 es que no había una institución dedicada a eso. La lógica de RIS3 es que después nosotros normalmente regiones tenemos una entidad que se dedica a pymes, otra entidad que se dedica a la ciencia, otra entidad que se dedica a la interfaz entre ciencia y empresas, otra que está direccionada al turismo, otra que está direccionada a la cultura, y como RIS3 acaba por forzar que haya una combinación muy grande de competencias y de dimensiones, la RIS3 no era de ninguém, no tenía un padre. Es muy importante que se cree una entidad responsable y que se identifique claramente cuál es lo papel de RIS3, si es una estrategia chapéu, umbrella, que de alguna forma después tiene las estrategias de cultura, de ciencia por debajo, mas es una estrategia más importante, más grande, o si al contrario es algo que solamente es para estar, para ser guapo en los sistemas, es algo que no va a ser efectivo. Es importante definir para qué queréis RIS3. Si quieres RIS3 para hacer política de una forma diferente, es muy importante que lo consigamos hacer en conjunto y crear claramente una estructura de gobernanza responsable por RIS3 y cómo ella se interrelaciona con las otras estrategias más sectoriales para evitar lo que ha acontecido muchas veces en Europa. Tienes una estrategia de innovación, tienes una estrategia RIS3, tienes una estrategia de ciencia, tienes una estrategia de clusters. Todo eso debería estar coordenado sobre la RIS3, porque la RIS3 tiene a visión macro, la idea macro de lo que quiero ser. Y para lo concretizar yo necesito de ciencia, yo necesito de educación, yo necesito de economía, yo necesito de turismo, yo necesito de cultura. Claro que sí, mas tenemos que tener un actor dedicado a coordenar y con poder para lo hacer, caso contrario no va a ser efectivo. Yo sé que tengo algunas cuestiones al bate-papo, mas yo voy a intentar responder algo en algunos instantes. La parte 3 es crear esta idea de cuál va a ser el futuro de Salta, para dónde queremos ir.
hicimos primero la análisis de lo que somos. Y es muy importante hacer una buena análisis de lo que somos y nos comparar con los otros. Esto es un poquito como un jugador de fútbol. Se haga siempre mejor que los otros, mas no lo es. Tendrá siempre algunas cosas en que puede ser mejor y otras que será peor. Hacer este análisis es muy importante. Después tenemos la parte de gobernanza, que es cómo envolvemos los actores. Y ahora tenemos que cómo llegamos a una idea de qué podemos ser. La primera parte de la idea para el futuro, que debe ser Salta en 2030 o 2050, debe ser el resultado de un proceso de colaboración, que puedes usar los foros y los grupos de trabajo que has creado para siempre trabajar la idea de lo que podemos ser como una sociedad, como una región, dentro de este contexto internacional. Y para ayudar a eso, podemos intentar usar una herramienta llamada de escenario building, de creación de escenarios, que es intentar empezar a simular si Salta quiere ser tecnológica, ¿qué puede ser Salta? Si Salta quiere ser un destino turístico, ¿qué puede ser? Si Salta quiere ser un destino de agroalimentaria, exportador, ¿qué puede ser? Porque cuando creamos estos escenarios, nos ayuda a perceber un poquito mejor dónde están las incertezas de los procesos, cuál es la compatibilidad de este escenario con el contexto y el análisis de diagnóstico que hicimos al primero parte. Si quieres ser una grande región de turismo de salud, por ejemplo, tienes que olhar si tienes servicios médicos de grande calidad. Si tu precio es favorable en comparación con los precios de Estados Unidos o Brasil o Colombia. Y si, por ejemplo, si achas que las personas están disponibles para ir a Salta para hacer procedimientos cosméticos. Por ejemplo, en Europa, para los trasplantes de cabello, una de las soluciones para evitar la pérdida de cabello a los hombres es lo trasplantar. Lo que hacen simplemente es retirar cabello de esta parte detrás de la cabeza y lo replantar a la parte de frente. Es una solución que funciona. Uno de los mayores proveedores dentro de Europa es Turquía. Turquía vende un pacote que es el hotel con una estancia de turismo de lujo y un procedimiento quirúrgico. Las personas van a Turquía porque es más barato y porque es un procedimiento que para la mayoría de las personas no representa grande riesgo de salud, porque ellos van a perforar tu cabeza en 0.7 milímetros, que es lo suficiente para retirar el pelo y lo replantar. Es un pequeño esfuerzo. Mas si hablas a un europeo que puede hacer una cirugía, ir al quirófano para hacer una cirugía al corazón en Turquía, ellos no quieren ir. ¿Por qué? Porque la idea es que en Turquía ellos van a ser peor que en lo tallante que vende la carne. Hay aquí un preconcepto. Eso es muy importante percibir cuando nos posicionamos, por ejemplo, en turismo de salud. Por tanto, cuando trabajamos en creación de escenario, tendremos que pensar eso. Por ejemplo, Brasil se ha especializado mucho en las cirugías plásticas, la parte cosmética, y ha ganado una gran expresión en parte cosmética, incluso a nivel mundial en algunas áreas. Por tanto, podremos ser especializados en algo, mas crear los escenarios es importante para lo testar y percibir un poquito si la visión que estamos trabajando, la idea de futuro que estamos concretizando, es razonable o es completamente realista. Y después, claro, es siempre importante movilizar los actores y tener un análisis más amplia. Y por lo tanto aquí, ter a opinión de expertos regionales, nacionales e internacionales es muy bueno. Los nacionales y los regionales son los mejores, los más conocedores. Solo tengan un problema, o dos.
muchas das veces están capturados porque tienen condicionantes locales. Y yo, si yo trabajo para el Estado Central, no puedo ser muy agresivo con el Estado Central. Siempre que opino, estoy dando una opinión que mesmo que yo intente ser completamente libre, no lo soy, efectivamente. La segunda parte es que yo estoy muy enviesado porque yo conozco bien a realidad de Salta, a realidad de Argentina, mas la veo a partir de aquí, no la consigo ver a partir de fuera. Quien viene de fuera no tienen preconcepciones, no lo conoce otras realidades y puede importar. Y por tanto, la combinación aquí de este ejercicio entre los expertos locales y nacionales con algunos expertos internacionales puede ser un valor añadido. Lo utilizamos aquí, por ejemplo, Comisión Europea ha disponibilizado a todos los países y a las regiones un experto internacional. Nosotros tuvimos expertos de Polonia, de País Vasco, de Italia, de Alemania, para que ellos pudiesen analizar nuestras estrategias, nuestras lógicas y después nos dar su análisis. No es un análisis, no es una Biblia, no es un análisis 100% correcta, porque ellos no nos conocen bien, mas ellos van a levantar muchas cuestiones que son relevantes y que nosotros, porque estamos tan enraizados a nuestra realidad, no las conseguimos ver. Y después de hacer un poquito, por lo tanto, la primera parte, diagnóstico, contexto, la segunda parte, la gobernanza del sistema, cómo es que creamos los espacios de descoberta emprendedora, de estos grupos de trabajo donde las personas discuten y de ahí se va resultando la lógica de la visión, lo objetivo de la región, los objetivos comunes de la región. Después de esto es necesario concretizarlo en prioridades. Y aquí volta a ser importante los pasos de descoberta emprendedora, más temáticos. La idea no es tanto encontrar lo gran reto transversal por Salta, mas percibiendo que para Salta ter más dinero, más calidad de vida, más rendimiento per cápita, más sostenible, etc., vamos a tener que identificar un conjunto de prioridades de innovación que envolven la parte de ciencia, la parte de las empresas, lo Estado, el gobierno, etc. Y vamos a tener que identificar eso. Y por tanto, es necesario identificar prioridades. ¿Y cómo hacemos las prioridades? Y después voy a concretizar algo con el modelo portugués porque sé que es el modelo o porque sé que es una área más difícil de comprender. Primero, crear estos grupos de trabajo más temáticos. Algunos van a resultar, claro, salud, etc., con base en el diagnóstico. Vamos a tener un conjunto de grupos que van a discutir cuál debe ser el perfil de especialización dentro de algunos pilares temáticos, sea turismo, sea algo así. Nuestra firma, por ejemplo, en términos de turismo, no es solamente decir, por ejemplo, en caso de Algarve, sea playa y sol. No, tenemos que detallar un poquito más. ¿Cómo nos podemos posicionar? ¿Queremos traer para Algarve los aposentados de los Estados Unidos? ¿Esto nos interesa o no? Si sí, eso implica un desarrollo de instituciones dentro del área de salud. Si no, si queremos hacer un turismo como las Caraíbas, es diferente. Tenemos un turismo más cultural o más natural. Tenemos los dos. ¿Cómo? Y estos espacios, estos grupos de trabajo, son grupos más operativos. Aquí no vas a tener las grandes empresas, puedes tener, mas vas a tener las pequeñas empresas que trabajan todos los días. Los grupos de investigación, no tanto los directores del grupo, mas los investigadores individuales, que de alguna forma conocen realidades más estrechas, mas que son útiles para la discusión y para discutir cómo nos podemos posicionar. Cuando hacemos estos grupos, siempre traer la información que viene de los diagnósticos, nomeadamente esta parte de análisis
de extroversión, de análisis comparativa, porque esa parte es muy importante, mantener siempre la comparación. Y después algo que es muy importante. Este es uno de los conceptos más básicos de RIS3 y pienso que es uno de sus grandes valores añadidos. La política pública normalmente se queda a pensar o desarrollo de una perspectiva muy vertical, muy sectorial. Es salud, es agroalimentaria, es turismo. Lo que se llama aquí de variedad relacionada es llamar la atención que en algunas de estas áreas la combinación de diferentes sectores puede dar un perfil de especialización, una prioridad que es más transversal, más horizontal, más donde la cadena de valor es diferente. Las cadenas de valor hoy son diferentes del pasado, donde eran muy verticalizadas. Hoy, por ejemplo, si quieres tener un sector creativo desarrollado, vas a tener que tener actividades culturales, actividades de digital, actividades de moda, y todas ellas son diferentes entre sí, mas todas ellas se localizan en conjunto y crean un contexto más favorable al desarrollo. Por ejemplo, si tienes un buen sistema de salud, tienes alguna investigación en salud en digital, puedes te especializar en crear sistemas de asistencia en salud, sea de teleasistencia o sea sistemas de data análisis para salud, para la organización de salud. Y podemos encontrar sistemas de eso. Por ejemplo, algo que habíamos hecho aquí en Portugal. Há uns años atrás he trabajado en hospitales. Hicimos un análisis que era, introducimos a las escuelas y a los supermercados. Los supermercados aquí, pienso que hay, también tienen unos cartones que te dan descontos siempre que vas a hacer una compra, pasas el cartón tiene tu identificación, etc. Y ellos te dan 10% de desconto o algo así. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros sabíamos que había problemas con la alimentación de los niños. Y esos problemas son localizados, mas queríamos encontrar los padrones, el análisis. Entonces usamos esos cartones, porque los supermercados tienen toda esa información. Ellos saben exactamente lo que tú compras y consiguen trazar un perfil. Cruzamos anónimamente esa información con los datos biométricos que recolhemos dentro das escolas, mandamos enfermeros a las escolas, y después cruzamos eso con los conocimientos de salud de la Facultad de Nutrición, de la parte alimentaria. Y con eso nosotros identificamos padrones de comportamiento, padrones alimentarios, padrones incluso de características biométricas que levaban a que un niño fuese más obeso o menos obeso, que tuviese este tipo de prevalencia de doenças, de enfermedades o menos. Es una análisis estadística. Usábamos la componente de ciencia, de salud, para aprender a leer los padrones. Porque nosotros los padrones de datos que fomos buscar al sector alimentar y a parte digital, nos decían que sabemos que aquellos sitios hay más incidencia de diabetes o de obesidad de los niños. Sabemos que es ali o problema. Y con eso habemos desarrollado un producto que hoy una startup portuguesa lo vende, que de alguna forma es especializada en cruzar estos datos, tirando partido de los datos de la ciencia. Esta variedad relacionada ha sido que ha sido conocimiento de la parte digital, conocimiento de la parte médica, de la parte de nutrición y de alimentaria, que nos han permitido eso. Y también, obviamente, después calibrar. Esto es apenas un ejemplo. Te doy otro ejemplo que pienso que es interesante, que es, por ejemplo, los nuevos tejidos sostenibles. Aquí se ha desarrollado una tendencia de intentar encontrar hierbas de producción agrícola, restos, residuos, cosas que normalmente no eran utilizadas de producciones agrícolas, que son muy intensas en celulose, yo no sé decir eso en español, que son intensas en fibras, y que después encontrar un proceso para crear
tejido hecho de hierbas. Por ejemplo, es posible hoy producir cosas como t-shirts solamente hecho de productos 100% naturales de producción agrícola. Como al pasado, hasta 5 o 10 años, por ejemplo, eran muy populares aquellas, los bolígrafos hechos de millo o de otro tipo de producción. Aquí lo hacemos eso, tentando encontrar estas análisis. Estoy llamando la atención para esta cuestión de la variedad relacionada, porque, por ejemplo, si te quieres especializar en turismo es mucho más que hoteles y restaurantes. Es todo lo resto. Y es el ejemplo máximo de la importancia de al mismo sitio tenermos diferentes tipos de actividades económicas. Si conseguirmos identificar las prioridades, lo paso siguiente, es la penúltima etapa, tiene que ver con los diseños de los instrumentos de política. ¿Qué son los instrumentos? El policy mix. Yo no voy a dar mucho detalle a eso, vamos a retornar a eso en la sesión próxima. Mas aquí pasa mucho por, sabemos lo que queremos hacer, si tenemos prioridades, tenemos que diseñar instrumentos de política para responder a los retos de esas prioridades. Una política de banda ancha sola no va a funcionar. Tenemos que tener una política híbrida, banda ancha, porque la estrategia no prevé lo futuro y no sabe todo. Mas tenemos que tener también políticas de banda estrecha que ayuden a concretizar las prioridades de que estamos hablando. Y para eso, para cada una de las prioridades, habemos definido, después puedo daros algunos ejemplos en otra sesión, habemos definido instrumentos de política principales. Lo que necesitamos es más bolsillas para doctorandos, pues necesitamos de subsidios al I+D para na área da salud, de lo digital, lo que necesitamos para concretizar eso. Si quieres tener una región turística, necesitamos de comprar reportajes al National Geographic, tal vez, mas identificar eso, porque sabemos que si queremos ter turismo, temos que nos dar a conocer. Para nos dar a conocer, tenemos que ter dinero para hacer determinadas cosas. Eso era algo importante. E aqui, na parte do Policy Mix, tem muito que ver com implementar aquilo que era a parte de RIS3. Algo muito importante, são duas coisas fundamentais que vou falar e depois o resto lo dejo para outra sessão. Que é a parte do orçamento, do presupuesto, é necessário ter dinheiro. Sobretudo para experimentar em termos de política. Como disse, temos retos diferentes com RIS3, retos de desenhar instrumentos de política diferentes e para isso temos que responder de uma forma diferente. Precisamos de um presupuesto. Sin dinheiro não lo vas a hacer. E claro que isso vai implicar que haya uma lógica de promoção da cooperação e por isso, por exemplo, aqui também devemos estimular instrumentos de política que sean, por su naturaleza, colaborativos, cooperativos. Como he mostrado antes, los movilizadores. Crear instrumentos que de alguna forma envolvan un grupo más alargado de stakeholders, de agentes, para que los mantengamos unidos en torno de un reto común. Y al fin, la última etapa es desarrollar los sistemas de monitorización y evaluación. Na prática, é um sistema que nos permite ter indicadores qualitativos e quantitativos ao longo do tempo para perceber o que estamos fazendo, o que estamos fazendo bem e mal, e criar um conjunto de modelos de avaliação que nos diga se estamos atingindo os resultados ou não. Podremos voltar a isso mais tarde, porque vou mostrar como criamos as prioridades. He mostrado um pouquinho isso antes, mas vou tentar ser um pouquinho mais detalhado. Como disse, a primeira etapa, temos que fazer um diagnóstico do contexto. E neste exercício de mapeamento de lo que temos, em termos de ciência, em termos de capital humano, em termos de recursos, vamos criar uma base de informação que nos permite, al primeiro passo,
identificar dónde podremos ser fuertes, dónde tenemos capacidad científica instalada, compararla con la de los otros, si es buena, si es mala, si se puede crecer, etc. Y percibir que las prioridades deben ser definidas con base en esta lógica. Aquí procurando explorar, tirar partido de esta variedad relacionada. Podremos ter conocimiento en salud, mas que no es suficiente para hacernos un polo de inversión e investigación en cáncer. Mas poderemos ter un polo en salud que, combinado con componentes alimentares y con componentes digitales, puede crear productos de respuesta a las personas. Por ejemplo, cada vez más la sociedad quiere alimentos más equilibrados, funcionales, y podremos trabajar eso incluso con productos de América Latina. Cosas como quinoa, goji, todo ese tipo de cereales y vagas que no son típicas de Europa, hoy son productos de gran valor añadido. Si lo consigues transformar en productos que van ainda más lejos, por ejemplo, suplementos alimentarios de alta capacidad que no sean sintéticos, porque los que tuvies en los supermercados son de naturaleza sintética, hay un mercado para eso. Por tanto, aquí es intentar percibir cómo es que podemos combinar estos recursos activos con este padrón. Después de dar para todo lo que es la lógica de variedad relacionada dentro del mercado. ¿Qué empresas tenemos? ¿Cuál es su perfil sectorial? ¿Cómo es que se puede combinar dentro de la lógica de las prioridades? Y intentar definir la prioridad como una forma de intentar desarrollar lógicas de sinergia entre los sectores, en que unos potencien los otros. Y este es un ejercicio de cruzamiento, de identificar dónde es que puedo ligar la parte alimentaria con la salud, dónde es que puedo ligar la parte de producción de ropa, de vestuario, de camisetas, con la componente ambiental y con la componente alimentaria, porque voy a usar subproductos de la producción alimentaria y intentar responder a algo así. O cómo transformar, por ejemplo, aquí, juntar la cultura, la creatividad, lo artesanato, lo turismo, los restaurantes, los hoteles, en crear aquí algo diferente. Por lo tanto, cuando concretizamos las prioridades, lo hacemos pasar siempre por este diagrama. ¿Cuáles son? ¿Quieres te especializar en salud? ¿En qué parte de salud? Porque vamos a ver los recursos en la parte de abajo y vamos a percibir que en términos científicos las publicaciones científicas están en alimentación o cancro o ortopedia, que quieras. Vamos a ver las empresas y los datos nos dicen ¿qué tenemos? También no podemos ver las empresas nascentes, las nuevas. Y esas también nos van a decir en qué áreas los jóvenes están interesados. ¿Y por qué? Y por lo tanto intentamos crear un puzzle con lo que tenemos y lo que podemos ter. Y por fin hablar siempre por los utilizadores avanzados. Ha llamado a atención esto antes. Los utilizadores avanzados, que son los inversores directos extranjeros, los estados, las grandes empresas, pueden ter un efecto catalizador y estructurante de estas prioridades. Por ejemplo, si quieres ter algo en salud, no es suficiente que tengas los recursos científicos y tengas algunas empresas. Es muy importante que, por ejemplo, los hospitales de Argentina compren soluciones tecnológicas para que esas empresas puedan crecer antes de competir al mercado internacional. Caso contrario, van a ser destruidas en el mercado internacional por una cuestión de capacidad financiera. Y la política pública trabaja en esta área, al medio, procurando siempre recompor los recursos y activos, cambiarlos, transformarlos, garantizar que tenemos los recursos y activos necesarios a los nuevos retos. Y esto, por ejemplo, cuando hablamos hoy de competencias dinámicas, de talento, que se está cambiando, que tenemos que ser más plásticos, capaces de hoy sermos dominantes en tecnologías digitales, mañana en tecnologías con otro tipo de perfil, etc. Y aquí hay una necesidad de intervención de la política pública para recompor y calibrar y mejorar la mixtura de recursos y activos.
dentro de la parte superior, dentro de las empresas, estimulando la mudanza estructural de las empresas, creando incentivos a cooperación, creando incentivos a innovación, a que las empresas introduzcan más conocimiento, crezcan, puedan acelerar sus procesos de venta al mercado exterior, que es muy importante para el crecimiento, etc. Y obviamente creando los programas que aceleren la entrada en estos clientes más avanzados, más sencillos. Por ejemplo, en Portugal, una forma que habemos trabajado en esto es que durante muchos años habemos creado muchas competencias dentro da área do digital a las universidades, incluso también para a parte automóvil. Isso ha atraído empresas, los tais utilizadores avanzados como Bosch ou los Centros de Desarrollo Multimédia de Mercedes, que estão ambos en Portugal. Los centros europeus están en Portugal de desarrollo. Y con eso, la política pública ha creado los clubes de fornecedores, que pienso que he hablado antes, donde estos utilizadores avanzados dicen al Estado portugués, para los próximos 5 años yo necesito de estas soluciones. Y para eso, el Estado va a crear mecanismos para que las universidades puedan desarrollar conocimiento específico lá y crea mecanismos para que las empresas portuguesas que se califican como potenciales fornecedores previamente lo puedan invertir a desarrollar esas soluciones. Y eso significa que cerramos el ciclo, porque en respuesta a una oportunidad que después va a ser de venta a todo el grupo Bosch Mundial o a todo el grupo de Mercedes, nos creamos los recursos y ayudamos a las empresas a cambiar para que puedan vender a este gran player mundial. Este es lo papel de encontrarnos aquí las prioridades. Y por tanto, ¿cómo es que lo hacemos en la práctica? La primera cosa que hicimos ha sido un análisis cuantitativa, que es, pegamos en todo que eran las empresas y analizamos los sectores en términos de valor añadido, en términos de perfil de las empresas, si son grandes o son pequeñas, en términos de posicionamiento en la cadena de valor, si tienen distribución, si son innovadores o no. Y hoy vamos empezando a tener datos que nos permiten hacer eso. Empleo, claramente también, para percibir los más importantes, menos importantes, analizando esos sectores en términos de cómo operan. Y hoy vosotros sabéis cómo ellos operan. Los que están más desarrollados, los que están más expertos para innovación y los que acham que pueden continuar sobreviviendo haciendo exactamente lo mismo que hacían hace 10 años. Y al mismo tiempo, hicimos este ejercicio para la parte universitaria. Por lo tanto, fomos encontrar a la parte universitaria la componente de todo que era lo capital humano que se estaba graduando y la parte de las publicaciones científicas. Esto nos da un perfil. Y después hicimos un ejercicio participativo donde procuramos hacer los cruzamientos entre la parte económica y la parte de la investigación científica. Y con eso identificamos aquilo donde teníamos prioridades potenciales de especialización. Llamamos de primeiro nível aquellas donde hay una economía existente con alguna fuerza y al mismo tiempo componente científica con alguna fuerza. Llamamos de segundo nivel cuando una de ellas no está presente. Por ejemplo, cuando la salud en Portugal es una prioridad de segundo nivel. Tienes un grande desarrollo en la parte científica, mas no es tan grande de la parte económica y por tanto no debe ser posicionado de la misma forma porque en términos también de instrumentos de política, de policy mix, vas a necesitar de cosas diferentes. Vas a necesitar de más emprendedorismo, más startups y no tanto de políticas más de banda ancha. Por tanto, con base para identificar las prioridades de primer nivel, comenzamos por este análisis. Claro que identificamos todo lo que son activos no tecnológicos, no es solo olhar para las universidades, sino olhar para las características naturales. Si tienes minas de industrias extractivas, puedes tener oro, diamantes, como en África del Sur, puedes tener petróleo, puedes no tener nada de eso, mas tienes una riqueza en la paisaje natural que puede ser potenciada.
tiene algo como tango en Buenos Aires, que es un activo cultural mundial. Eso existe, puede ser trabajado. Lo identificamos aquí. Y después de hacermos este análisis, que está dentro del resultado del mapping que hicimos al inicio, hacemos un ejercicio con expertos. Y dentro de estos grupos de trabajo, que es un ejercicio de relación tecnológica y de relación de mercado. La relación tecnológica es intentar ver, dentro de determinados sectores, proximidades que faciliten la interacción. Por ejemplo, los que trabajan por el automóvil pueden evolucionar para la ingeniería de aviones, aeronáutica. O intentar modelos de colaboración que de alguna forma permitan compartir bases tecnológicas. Las relaciones de mercado no son eso, son cuando la capacidad de colaboración dentro de ese sector no tiene nada que ver con su tecnología, mas sobre todo porque esos diferentes sectores están unidos por un cliente. Al desarrollar la solución final para el cliente, es necesario tener estas diferentes componentes. Y por tanto, esto puede ser algo interesante. Por ejemplo, imagine que Salta tiene una gran producción alimentaria de quinoa, de un cereal, que es un cereal muy interesante para hoy, para la sociedad de hoy, por causa de su riqueza nutricional. Imagine que quieres asociar eso al desarrollo de una industria de suplementos alimentares de alto valor añadido, que no va a ser un concurrente de lo que ves de los polvos americanos que ves al ginásio, mas que va a pegar en producción biológica o pelo menos orgánica de quinoa, que va a explorar combinaciones con productos locales y que hace una bebida o una barrita energética de gran potencial proteico, con muchas proteínas, etc., dedicada a deportistas, etc. Y vas a juntar parte da indústria agroalimentaria, que tem que ter determinados estándares, com outras coisas direcionadas a, por exemplo, a parte de saúde, etc. Te doy algo diferente dentro da agricultura. A agricultura de precisão, que hoje se habla muito, que é a combinação de sistemas de produção avançados, com digital, com sensores, etc., dentro dos modelos tradicionais da agricultura. Estamos combinando a componente agrícola com uma componente tecnológica que, em termos de tecnologia, nada tem a ver uma com outra. Mas, em termos de mercado, elas se relacionam, porque sabéis que há produtos que têm gran valor añadido e que esta combinação de tecnologia pode melhorar a produtividade. Por exemplo, em Europa se importa hoje muito as frutas tropicales, como cerejas, ou outras coisas, as pinhas é comum, mas hoje há muitas outras frutas tropicales que nós importamos muchísimo e que chegam à Europa muito caras. O vino, por exemplo, ha sido um produto que a Chile e a Argentina ha crescido muito e que pode continuar a crescer e que hoje é um produto crescentemente tecnológico. E aqui combinas, por exemplo, em termos de lógica de relação de mercado, tal ponto 3, por exemplo, nós combinamos a tecnologia com a produção agrícola de vinho, com o turismo. Estão conectando três setores diferentes, mas que estão muitas das vezes combinados e que podem ser. E com base nesta análise, podemos fazer uma caracterização profunda de cada prioridade potencial e com isso identificar concretamente como nos vamos especializar, etc. Tendo estas bases, esta análise e estas duas análises, estamos analisando a parte de baixo e esta parte de cima, passamos para a parte de tudo que é as macro tendências internacionais. Análises de procura de los utilizadores avanzados que querem, que os turistas que gastam mais dinheiro, os americanos que, por exemplo, gastam muito dinheiro, porque eles deveriam ir a Salta. Como nos podemos posicionar? Que eles procuram? Eles não procuram mais a lógica. Vosotros vão vender algo diferente de França. França vai vender
siglos de historia, mucha historia. Mas hay mucho turismo. Napa Valley se ha tornado un sitio turístico. Ellos no tenían traducción ni tradición ninguna en turismo, en vino. Le han creado. Y por lo tanto es posible crear, mas tenemos que olhar para el mercado y percibir lo que el mercado va a comprar. Y el mercado, por ejemplo, va a comprar cada vez más cosas sostenibles. Y tenemos que encontrar eso. Con base en este análisis, nosotros creábamos siempre lo que yo llamo de un teaser. Como los vídeos o los trailers de los filmes americanos que nos presentan algo que nos despierta la atención para después ir al cinema, creamos un teaser para estimular la discusión dentro de los grupos temáticos, porque ahí, para definir las prioridades, tenemos que ir a los grupos temáticos. Mas si vamos a un grupo y los dejamos hablar libremente, no vamos a tener nada. Tenemos que gestionar las ideas. Por tanto, hacemos este análisis primero, un primer ejercicio demostrativo de qué pueden ser las prioridades. Y después, con base en eso, dentro de estos grupos temáticos para estas prioridades que vengan de un análisis de estudio, de pesquisa, abrimos a la discusión de todos y al cambio continuo. Y estos son dentro dos cuestionarios, dos grupos temáticos. Y después realizamos lo que es una amplia consulta pública con cuestionarios, con procesos de consulta pública normal, y eso te va generando algo así. Por fin, nosotros graduamos en prioridades de nivel 1, prioridades de nivel 2 y prioridades que llamamos como el tenis, y estoy terminando, como el tenis de wildcard, que son prioridades de cosas que nos acreditamos que puedan ser el futuro de una región o de un país, mas que nosotros no tenemos ni un soporte empresarial existente, ni un soporte científico existente. Por lo tanto, es una creencia, una idea potencial. Y ahí hay una cosa que es claramente perceptiva para, por ejemplo, vosotros, que es el caso de Portugal con el mar. Mar ha sido clasificado como un wildcard. ¿Por qué? Porque Portugal tiene un grande océano, una grande área, sí, mas no tenemos una investigación científica muy desarrollada en esta área. Francia es muy superior a nosotros, por ejemplo, o el norte de Italia es muy superior a nosotros. También no tenemos una gran economía asociada al mar, tenemos ainda algo pesquero, mas no es relevante. Por lo tanto, si olhamos para lo que tenemos, no tenemos mucho, aparte de termos agua. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. En la próxima sesión voy a hablar sobre todo de las partes finales de la policy mix y del monitoring. Y les voy a presentar con más detalle los sistemas de monitorización que usamos en Portugal y que ha sido replicado un poco por toda Europa. Habemos sido durante mucho tiempo los sistemas de referencia dentro de Europa para RIS3. Penso que algún mérito próprio, mas sobretudo porque os outros não tinham nada e era mais fácil replicar o nosso do que fazer de reis. E eu penso que tenho algumas questões ao bate-papo que vou tentar responder. Pronto, a primeira questão vem de Jasmine sobre haciendo el mapeo, como sabemos lo que hay que crear. La guía para definir lo que se necesita un poquito lo que estaba demostrando ahora. Cuando hacemos el mapeo, lo tenemos apenas un conjunto de datos. Esos datos nos sirven como inspiración. Y ese primer resultado debe ser un proceso de construcción organizada, un grupo más pequeño. Mas no es una cosa fechada. No puede ser fechada. Es algo que sirve sobre todo para alimentar la discusión a los grupos de trabajo futuros. Y son esos grupos de trabajo que deben analizar lo potencial de combinar conocimiento y capacidad empresarial de una forma o de otra. No es un ejercicio fácil porque es un ejercicio de previsión, es un ejercicio de combinación que no tiene una regla.
mas tiene que ser hecho, tiene que ser el resultado de la discusión. Al debate todos nosotros tenemos una opinión sobre algo. Si discutimos lo suficiente, vamos a intentar llegar a algo que sea un modelo que pueda funcionar. Mas eso es algo que debe ser orientado. Aquí, por ejemplo, ha sido importante también para nosotros los expertos internacionales, porque tener a alguien de fuera, en nuestro caso de Polonia, de País Vasco, etc., ellos de alguna forma nos dicen, solo puedes ter 5 o 6 prioridades, no puedes ter muchos más. Y nosotros habíamos intentado esto, habíamos intentado aquello y no ha funcionado. Y eso nos ayuda a limitar un poquito, mas esa es la parte principal. Relativamente a la entidad responsable por RIS3, es lo que quieras. No es necesario que sea el gobierno. Necesita que debería idealmente tener un mandato del gobierno. O sea, si la entidad responsable por RIS3 es una entidad autónoma que el gobierno no la reconoce, no le valida, si el gobierno no cree que esa entidad es importante, eso significa que lo que va a producir no va a tener impacto ningún en la política económica, la política de innovación. La idea es que esta entidad tenga una componente ejecutiva, más práctica, y normalmente eso es más sencillo de hacer dentro del gobierno, mas capaz de poder coordenar efectivamente diferentes platos. En Portugal, las entidades que coordenan eso se han quedado con algunas dificultades de coordinación, mas se han quedado las entidades que gestionan lo dinero. Porque las entidades que gestionan el dinero después aplican el presupuesto con base en estas decisiones y, por tanto, la pasaje de la estrategia para los instrumentos de política es más fácil. Lo ideal era tener un cuerpo estratégico que después los instrumentos se adaptasen, mas normalmente eso no acontece. Y por lo tanto, si se quiere ser efectivo, es preferible concentrar la ejecución dentro de este tipo de entidades. Una cuestión más. Fidel, te estoy debiendo una respuesta a tu email. Estoy intentando evaluar eso. Te respondo dentro de 1 o 2 semanas. ¿Ok? Por mí, podemos cerrar. Julia, dime algo. No, si hay alguien que tenga alguna pregunta, pues ya terminamos o finalizamos la sesión. No, bueno, gracias Alexandre, gracias a todos. Nos veremos el 23 de vuelta. Hasta pronto. Gracias. Chao. Chao, chao, hasta luego.